¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues estamos en un episodio más de su podcast con su amigo Hugo. Les agradezco a todos la respuesta que hemos tenido. También los invito a que nos sigan en todos nuestros canales de redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. A quienes ya suscribieron al canal también o sea, todas las redes, les agradezco. Y bueno, vamos a empezar hoy con un invitado que tenemos el día de hoy que se llama Alejandro Enríquez. La verdad estoy muy contento que esté aquí. Me dio un tiempo en su agenda, en su apretada agenda. Y pues vamos a empezar sin más. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, Hugo, pues aquí. ¿Cómo no darte tiempo? Digo, si tú me has dado más tiempo, y lo digo en el buen sentido porque me ayudaste mucho en tema de redes, y es tiempo, ¿no? Es tiempo aire, tiempo de redes, y muy funcional, y yo al contrario estoy muy agradecido que me hayas invitado, y más que yo sé que este va a ser uno de los podcasts más vistos, ya no digo solo en el estado, sino en el país. Ay, hijo de la chinga. Pues esperemos que sí, vas a ver que sí. ¿Y qué andas haciendo? ¿Dónde andas ahora? ¿Dónde la giras? Mi vida siempre ha sido en el tema de la iniciativa privada, el tema empresarial, siempre emprendiendo, siempre buscando cómo desempeñarnos y pues ganarnos el pan con sustento. El origen de mi familia es el comercio y andamos ahí emprendiendo 2-3 proyectitos de negocios interesantes en el área de la ferretería, de la farmacéutica, y lo importante es nunca pararnos, y pues desde luego aquí en Zacatecas, eso es lo que a mí me gusta hacer. Y algo muy importante que tú me ayudaste mucho a desarrollar, el tema de cómo vincular a la gente, cómo desarrollar, pues, el tema de redes sociales es una parte de vinculación bien interesante por cómo se hace, ¿no? Oye, Alejandro, tú que estás en el área de la iniciativa privada, que has incursionado en temas de gobierno, que tu familia también, bueno, tu papá fue candidato, estás en área de telecomunicaciones, diversas áreas de la iniciativa privada. ¿Cómo ves la influencia del tema digital? Platícanos un poquito, ¿cómo se ve desde ese punto de vista? Es una tendencia, es muy efímero, es distinto, hay que empezar a entenderlo. Aunque ya vamos tarde, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir, nuestra generación pues es como la bisagra, creemos que lo entendemos y lo sabemos, pero las nuevas generaciones son más dinámicas, tú lo sabes mejor que yo, las redes sociales no es lo mismo TikTok, que es más dinámico, que Instagram, que etcétera, que Facebook, que luego ya le dicen, ¿tienes Facebook? No, pues ya estás grande, ¿verdad? Sí, ya está ruco. Entonces, pues es la área de influencia interesante para nuevas generaciones. Pero lo más importante y lo que a mí me parece muy paradójico es que el tema, yo te lo digo por el tema de radio, siempre sigue estando presente. Incluso tú ves películas futuristas y que hablan de destrucción, etcétera. Siempre cuando dicen hay vida, se oye el sonido de radio. De hecho, tienes razón. Es probable que la tele desaparezca, es decir, la tele en el formato que la conocemos, ¿verdad? Como crecimos nuestras generaciones, aunque tú estás más ruco, güey. No tanto, como 15 días nomás. Más o menos, güey. O sea, ya no se ven novelas en la televisión, ya no se ve... Ya no lo ves a disposición del productor, sino del consumidor. O sea, tú decides a qué horas la ves, ¿no? Salvo televisión en vivo, me refiero a deportes, fútbol americano, fútbol soccer, lo que sea, eso hoy se sigue viendo en vivo, pero lo que yo veo que la radio no la veo fuera de moda. Y para muestra esto, el tema del podcast, quien nos esté escuchando en Spotify, pues la radio es Spotify es un híbrido, ¿no? Un híbrido o un lado moderno de ver la radio, ¿no? Y así como lo dices, ver la radio es paradójico. Es que exacto. Pero estamos viendo, y es un formato más de radio que de tele, con la modalidad de que lo puedes ver en el momento que tú quieres, ¿no? Sí. Otra de las... La radio, yo creo que la radio no va a cambiar. Está mutando. Exactamente, va mutando, pero no va a desaparecer. Bueno, o sea, lo que te digo, o sea, todas las aplicaciones, Spotify, Apple Music, Amazon Music, todas estas, es una mutación de la radio, ¿no? Incluso fíjate que, todos tenemos ya prácticamente un teléfono inteligente, casi todos traen la aplicación de radio, es decir, escuchar radio de forma de microonda o frecuencia modulada o ampliación modulada. Solo los que no traen son los iPhone, ellos sí apuestan mucho a la tendencia de desaparición de la radio, pero nos vamos a países que podremos ir más avanzados tecnológicamente, prácticamente Estados Unidos o la parte de Europa, y la radio sigue siendo líder y sigue siendo
un canal de comunicación interesante y de difusión de muchos mensajes. Sí, definitivamente yo apuesto porque la radio va a seguir viva mucho tiempo, años, sí. Muchos años, y que la televisión trae como una fecha de caducidad un poquito más a la mano, ¿no? Sí, claro. Oye, Alejandro, decías antes de entrar a ese tema, de que eras comerciante de toda la vida, de tu legado, yo creo que pocas familias como la tuya tienen esa, habrá pocas familias en Zacatecas como los Enríquez que son de toda la vida, o sea que todo el mundo los ubica por alguien, por algo o de algún lugar, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo yo digo que para en lo personal una ventaja, una bendición, lo que creo en Dios, porque por las dos partes, ¿no? Por el lado de mi padre, los Enríquez, y por el lado de mi madre, los Suárez del Real, son familias muy extensas, y yo digo que gracias a Dios con un buen legado, es decir, con una buena historia, y más en el tema de los Enríquez, que es el tema comercial, pues mi abuelo comerciante, 60, 70 años comerciante, pues mi padre igual toda la vida, yo también, y te lo puedo decir que yo no concibo una forma de ver la vida distinta a estar haciendo un negocio, a estar en la iniciativa privada. Incluso me cuesta mucho trabajo poder siquiera imaginarme estar trabajando en una dependencia pública, porque las dinámicas son distintas y entonces empiezas a crecer con una filosofía de vida y pues es jugártela, ¿no? Yo toda la vida he visto a mi padre levantarse a chambear, tiene prácticamente 72 años y todavía se levanta a 6 de la mañana y anda trabajando, va a su negocio, sábados, domingos, siempre está al pendiente. Cuando uno está en la iniciativa privada estás 24/7, incluso de vacaciones estás al pendiente, etcétera. Y pues son misiones en la vida, formas de vivir, y no quiere decir que una sea mejor o peor, simplemente es la forma en que vives. De hecho, son generaciones que a mí también me pasa por tema familiar, que pues inclusive no piensan en la jubilación, o sea, para ellos la jubilación es la muerte, ¿verdad? Sí, pues es que prácticamente nunca la viste, no sabes qué es, bajas el ritmo, a lo mejor tienes ciertas comodidades o beneficios, pero siempre estás ahí. La jubilación pues no es una forma más que de cambio de actividad, o incluso, digo, lo que estamos en el trabajo, en el negocio, es cambio de negocio, a lo mejor a otro tipo de mercado, a otro nicho, otra forma de hacerlo, otros horarios, a lo mejor ya no tan temprano, ¿no? Vas variando, pero esa es la jubilación. Ahora me voy a jubilar haciendo este negocio. Sí. No haciendo nada. Sí, efectivamente. Pero bueno, Alejandro Enríquez a muchos obviamente lo conocen por el tema de su familia, de que pues siempre ha estado en el centro, ahí caminando sus calles y demás. Pero salvo que me equivoque y me corriges, en la escena pública apareciste cuando presides el tema de Coparmex. Sí, estoy. Sí, tal cual. Yo viví, yo estudié toda mi vida aquí en Zacatecas hasta la preparatoria y me fui a estudiar la licenciatura afuera. Una parte la estudié en Guadalajara, otra parte en Monterrey. Soy abogado de profesión. Trabajé en un despacho de abogados litigantes por más de 12 años fuera de Zacatecas y regresé al tema del comercio. Te digo, yo toda la vida he visto en mi familia, en las dos, materna y paterna, la participación en nuestra sociedad. Mi padre fue presidente de Cámara de Comercio, presidente de Coparmex, y lo importante de eso es que en la medida que nosotros nos interactuemos, aquí vamos fortaleciendo lazos y hacemos una mejor sociedad, o al menos la sociedad que queremos. Y así fue como fui participando en Coparmex. También fui consejero de Cámara de Comercio y entré a participar ya fuertemente como presidente en la vida pública, y creo que la función de los ciudadanos, de los empresarios, es estarle diciendo a nuestro gobierno qué rumbo queremos, por dónde lo queremos, y exigir que así sea. Y creo que eso, con un gobierno que no le gusta, pues a nadie nos gusta que nos digan nuestros errores, pero receptivo, fue como se dio en la escena pública. Pues bueno, creo que era lo que me tocaba hacer, creo que lo hice con la mejor convicción, y ahí es donde nos metimos, y de ahí se desplegaron algunas otras oportunidades. A ver, espérate, no te me adelantes. Pero pues se puso interesante. Calmado. En primer lugar, para quienes no conozcan Coparmex, muchos lo han escuchado, pero
¿Para qué sirve Coparmex? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Mira, Coparmex surge en 1929, cuando hubo una conferencia de organizaciones de cámaras empresariales o confederaciones de cámaras. Hay quien cuestiona y dice, bueno, ¿por qué los trabajadores pueden tener sindicatos y los patrones no? Y la ley lo permite, y se hace sindicato. Es el único sindicato patronal adherido o conformado por confederación, por muchos sindicatos. Se hace una confederación patronal de la República Mexicana. Es decir, nosotros somos un sindicato patronal regidos por la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué buscamos? Defender los intereses de nuestros agremiados. Pero ha crecido la mística. Coparmex tiene más de 90 años y entonces se hace una actividad política pero partidista, y entonces buscamos el beneficio del bien común, y se toma como eje central de la filosofía de Coparmex la persona como centro de las decisiones. Entonces, un sindicato patronal apartidista, con actividad política, pero teniendo como eje de su actividad la persona. Esto obliga a que los que participamos en Coparmex tengamos una responsabilidad, ya no digamos social, sino con nuestros semejantes. Estos son los iguales, todos, independientemente de la actividad que desempeñes. Y entonces cambia la filosofía de trabajar en nuestro país. Si tú quieres ser agremiado en Coparmex, ¿cómo se inscribe la gente? Está bien sencillo. Necesitas ser patrón, y para demostrar la calidad o la forma de ser patrón es que tengas trabajadores dado de alta en el seguro. Con uno ya eres patrón, ¿no? ¿Y cuesta? Sí, la membresía varía y la va determinando el consejo. Regularmente es por el rango de trabajadores que tienes, y lo decimos así, los que estamos y participamos en Coparmex, y aunque no participes en Coparmex, todos los que tenemos trabajadores somos empresarios. ¿Sí? No hay empresarios grandes, chicos, somos empresarios. Lo que hay es empresas de diferentes tamaños, porque igual se riesga el que tiene 1 o 2 empleados, o la empresa es pequeña, pero igual está arreglando su patrimonio, que el que tiene una empresa grande. Y al final sales a jugarte tu patrimonio para dar trabajo, para generar riqueza y desde luego para obtener un beneficio. Un agremiado que da su membresía, además de estar cobijado por un tema sindical, como lo quiera decir, o por algo parecido al sindicalismo, ¿a qué otras ventajas puede tener estar ahí? Fíjate que a mí me gusta mucho, como lo decía el anterior presidente, que me tocó que fuera presidente nacional cuando yo era presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, que decía, cuando tú vas a buscar quién se afilie, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿qué beneficios tengo de participar en Coparmex? ¿Yo qué gano? ¿Qué gano? Y entonces más bien la pregunta es, ¿tú qué le das a Coparmex? ¿Qué gana Coparmex con que tú estés? Esto es muy paradójico, porque en el sindicato, en Coparmex, pagamos por ir a trabajar. Y dices, ¿cómo? Pues sí, pagas una cuota y vas y das tiempo, y vas y mejoras condiciones, y vas y generas propuestas. Desde luego, al ser un sindicato y una de las funciones es la interacción, pues también haces negocios, pero conoces gente que tiene ya misma filosofía y se interacciona. Es decir, más o menos un tema de relaciones, networking. De networking, y el club de ricos. Fíjate que... No, el club de empresarios, pues. Pero ahorita vamos a platicar el tema, porque el presidente de la República ha estigmatizado a los empresarios, y ya prácticamente dicen empresarios, piensan que todos son ricos. Y hay un estudio, exactamente, y hay un estudio que señala que cuando en México, proporcionalmente en cuanto a cantidad de empresarios, como en cantidad de trabajadores, hay más empresarios pobres que trabajadores pobres. ¿Hay más empresarios pobres? Que empleados pobres. ¿A qué voy? Del 100% que hay de empresarios o de empresas registradas en México, el 57% son pobres. Empresarios. Esto es que son autoempleados o tienen 1 a 5, pero sus ingresos ya netos es menor que lo que se queda con sus ingresos netos el promedio de un trabajador. Esto, lo que tenemos que darnos cuenta es que la empresa está compuesta por capital y mano de obra, es decir, no puedes tener una empresa sin mano de obra. Entonces no estamos peleados, somos complementarios, y lo que ha hecho esta cuarta transformación o destrucción del país es querer dividir entre buenos y malos. Si eres empresario eres malo, y si eres trabajador eres bueno. Todos podemos ser buenos y malos, no por la calidad de tu trabajo, sino
porque lo que hagas con el trabajo o cómo lo desempeñes. Entonces, ser empresario puede ser tan bueno o tan malo como ser empleado. Sí, definitivamente. Oye, Alejandro, y en el tema, siguiendo con el tema de Coparmex, dos cuestiones más. Casi siempre a Coparmex se le ha asociado con Acción Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido muchos candidatos de Acción Nacional que emanaron de Coparmex, y el más icónico es Manuel Cloutier, o el Maquío. O sea, el hijo. No. Maquío. Fue presidente de Coparmex en Sinaloa, luego fue presidente nacional de Coparmex, luego fue candidato a presidencia de la República y se asoció. Pero también hay que decirlo, ha habido candidatos de otras, pues de otros partidos, PRI, PRD, no estoy seguro si de Morena, pero sí gente que ha participado, que estaba en Coparmex y participó en otros partidos. Pero bueno, se asocia porque regularmente los panistas estaban enfocados en un tema empresarial. Entendieron que los generadores de riqueza son los empresarios. Sí. No está peleado con los otros, pero bueno, yo considero que ha sido por eso. De hecho, el que es hoy secretario de Economía aquí en Zacatecas, ¿es emanado de Coparmex? No, de Canacintra, fíjate. Que son muy parecidos. Es una cámara empresarial, sí, es la Cámara de la Industria de la Transformación, son industriales principalmente. Hay muchos, casi en todos los organismos compartimos, lo digo así, agremiados, porque, por ejemplo, en Coparmex no estás sectorizado a que sea una parte de lo que te dedicas. Acá hay prestadores de servicios, es decir, abogados, contadores, doctores, pero también hay industriales, etcétera. Es con que seas patrón. Y en Canacintra, por ejemplo, es industriales de la transformación. Luego, Cámara de Comercio son comerciantes, prestadores de servicios y turismo, ¿no? Y así se van viendo. Nosotros agrupamos a todos y trabajamos con un proyecto de nación o de estado o incluso municipal en mejoramiento de tus agremiados principalmente. Una de tus banderas, o por lo cual es como empezaste a surgir o a darte a notar, Alejandro, fue cuando eras presidente de Coparmex. Eras muy frontal. Es decir, en el sexenio pasado, o quinquenio en este caso, con el gobernador Alejandro Tello, señalabas mucho desde tu puesto el tema de la inseguridad, el tema del poco fomento al desarrollo económico, y creo que lo hacías bien, y esas voces creo que ahorita quedaron mudas, ¿no? Bueno, pues yo te agradezco, pero yo lo que creo en la vida incluso es, pues hay que decir las cosas como son. No quiere decir que porque las digas frontal o así, tienes la razón, pero bueno, podemos discutirlo, y en la medida en que lo digamos así claro, pues podemos llegar a un entendimiento más rápido. Y yo así lo decía, siempre toda la crítica que se hizo desde Coparmex en mi presidencia, y creo que permanentemente en Coparmex, tanto en el pasado como en el presente, va acompañada de una propuesta. Uh-huh. Esto es para poder tener un diálogo bueno. Yo creo que lo que estás haciendo, ya no digamos que esté mal, sino viéndolo en positivo, se puede mejorar. Y yo creo que la forma de mejorarlo es haciéndolo así. Y al momento que uno genera la propuesta, empieza este diálogo. Desgraciadamente en nuestro país, en nuestro estado, nos cuesta trabajo hablarnos, como coloquialmente se dice, derecho. Y en mi barrio le dicen diferente, güey. Sí, pues hablarnos directo, ¿verdad? Y ¿qué es lo que necesitamos? Eso, dejarnos de darle vueltas a las cosas y sentarnos a ver. Y en la medida que tengamos la capacidad de dialogar de manera frontal, vamos a construir un mejor país. ¿Eso tú crees que, es decir, el tema de no decir las cosas de frente es un tema cultural, un tema de sometimiento? Porque yo veo mucho en la entidad que pocas veces, es decir, que la economía se mueve a raíz del sector público o de dinero público por poca inversión privada. Entonces sientes que si dices o hablas, te censuran. ¿Pasa? Sí pasa, pero pasa si dices o no dices, porque luego también han llegado al extremo de que si no estás conmigo, estás contra mí, aunque no tengas nada ni a favor ni en contra, ¿no? Tú estás en tu chamba. Creo que lo que ha pasado es que los gobernantes han perdido el piso y creen que gobernar
es que eres dueño de las decisiones, y gobernar es lo contrario. Y también como si fueras dueño de la lana, ¿verdad? Como si fueras dueño de la lana. A mí me gustaba mucho, muchos la catalogan como de derecha, izquierda, yo nunca he creído en la geometría política, pero los que administran el recurso público, todos le queremos decir, los que administran los impuestos, y a ver, que no nos equivoquemos, administran las contribuciones de los que pagan. Y el tema de administrar es para generar equilibrios, porque hay que también decirlo, hay mucha gente que no paga impuestos, y sin embargo recibe los beneficios que generan estos impuestos. Y estoy hablando luz, agua, calles, no sé, beneficios sociales. No está mal. De eso se trata la administración pública, que generemos un equilibrio. El problema es que piensan que ellos llegan con la verdad, y la forma de generar estos equilibrios es escuchando las dos partes. Y esto se hace, tú lo sabes, me gusta, es haciendo comunidad, sentándote con unos y con otros, a ver qué podemos hacer, y generas esa es la función de los gobernantes. El problema es que creen que ellos ya me eligieron, ahora yo soy el dueño de las decisiones, y no debe ser así. Y cuando les dices eso, pues no les gusta. Sí, totalmente. O sea, es un tema muy complicado, porque efectivamente muchos creen que si no adulas, porque esa es la palabra correcta, quedas fuera de la jugada, o esa adulación te va a ayudar a traer un poquito más en la bolsa, qué sé yo, ¿no? Pero creo que muchas veces, sobre todo en la entidad, pasa como un tema cultural, ¿no? Y a lo mejor pasa en muchos lados, ¿no? Es una forma de ver las cosas, de que la gente también actúe, pero también es un área de oportunidad, ¿verdad? Yo creo que ahora sí que se dice que no hay nada como hablar al derechazo, ¿no? Fíjate que hay una frase que me gusta mucho que dice, primero la dignidad, después del honor. Y esto es, como ciudadanos tenemos que entender que los servidores públicos están para servirnos. No quiere decir que van a estar en un sometimiento, sí, pero sí tienen una obligación de escucharnos y definir las cosas. Y se ha perdido, entonces hay que exigirles y decirles, nosotros queremos este rumbo y por allá debemos ir, y hacérselos notar, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que te la pirateé, güey, porque me gusta, y esa es una forma que yo he redondeado muchas veces mis ideas, que se dice, que dices, seguramente también te la pirateaste en algún lugar, güey. No hay nadie que por bien no esté, no quiera estar mejor. Sí, claro. ¿Verdad? Digo, seguramente sí, al final es difícil generar cosas nuevas si no son complementos de otras. Y fíjate que redondeando esa frase es, nadie es mejor que todos juntos. Y el problema que tienen nuestras autoridades es, piensan que ellos son mejor porque ganaron. Oye, ganaste una contienda, pero la mejor forma de gobernar es con todos. Definitivamente. Pero bueno, es un tema muy interesante. Quiero pasar a un tema donde no sé si sea la mejor experiencia de tu vida, la peor, pero ¿qué te dejó intentar estar en la precandidatura a la presidencia de Guadalupe? De Zacatecas. Zacatecas, perdón. Bueno, vamos haciendo una pausa. Ese tema amerita tomar una cerveza zacatecana. Vamos a abrirlo. Echan Zacatecas. Yo pensé que echen Zacatecas. Yo pensé que estaban de adorno, pero no, ya vi que sí están frías. No, pero ya sentí. No están frías, y bueno, pues mira, a lo mejor modelo quiere patrocinarnos. Fue un tema interesante, porque yo no lo busqué. Parte lo sabes, pero para ser muy claros, a mí me buscaron y me insistieron, lo digo en buena razón, desde hace mucho tiempo. Te estoy diciendo que me han invitado a participar en política por lo menos de hace 10 años. Yo tengo una familia, tengo 4 hijos varones, todavía la primera vez que me invitaron todavía no estaba completa mi familia o mi proyecto de familia, que era, tenía 2 hijos nada más, dije, y ahorita ya tengo 4. Y yo le dije, no, espérame, porque yo creo que cuando decides hacer algo hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, y eso implica entregar tiempo, y uno de mis proyectos de vida pues también es mi familia. Dije, ahorita no es el momento, y así me insistía en cada proceso, etcétera, y por algo no, siempre participando de manera ciudadana, digo, desde cuidando casillas, participando en la organización de las elecciones. Y en esta última ocasión venía el proceso de Coparmex. Me buscaron abiertamente la dirigencia del PAN. Dice, oye, ¿te interesaría participar? Bueno, ¿qué quieres? ¿Cómo sería? No, sería para la alcaldía.
bajo qué condiciones, y me plantearon un escenario que en realidad no se cumplió y por eso hubo un desenlace muy ríspido. ¿Qué ofrecieron? Va la candidatura con una apertura ciudadana. No estaba en ese entonces tan claro el tema de construcción de una alianza. Se planteaba ya esa opción y yo veía una oportunidad interesante porque sin yo militar en ningún partido podría generar este tema de una alianza verdaderamente con la ciudadanía, que es lo que siempre nos quieren vender los partidos y que pues bueno, ya vimos que nunca sucede. Me invitaron, fueron a mi casa, fueron a mi oficina, 2-3 veces, órale. Yo siempre he creído que si vas a decidir... ¿La invitación siempre fue de Acción Nacional? Sí, principalmente sí. Y yo dije, bueno, también si realmente quieres incidir, pues tienes que participar y tienes que hacer tu parte, no puedes esperar que todo te lo hagan ellos. Entonces empezamos a construir alianzas, a trabajar y empezar a trabajar con la ciudadanía. Desgraciadamente no se cumplieron muchas cosas por diversos temas, ¿no? Yo creo que no son temas muy tan personales, pero principalmente quien se aferró a que no se construyera una alianza verdaderamente con la ciudadanía son los políticos de siempre. Para decirlo muy claro, el PRD no cedió que la candidatura la propusiera el PAN y el PRD propuso candidato y bueno, ahí están los resultados. Tengo buena relación, buen entendimiento, porque incluso lo había visto con el que fue candidato de la alianza, con el que fue candidato de la otra alianza, porque es Morena Verde, realmente es candidato del Verde en alianza con Morena. Y bueno, las circunstancias no lo permitieron y yo creo que los que me invitaron, la dirigencia del PAN, traicionó los principios de Acción Nacional. Obtuvieron beneficios personales más que un beneficio para la ciudadanía y eso es lo que a mí no me pareció y por eso porque me ofrecieron posiciones, te lo tengo que decir muy claro, bueno, me ofrecían de candidato y dije, bueno, no puedes ir de candidato, pero te ofrezco que tu esposa vaya de síndico y tú de regidor. Le dije, oye, espérame, pues yo no vengo a buscar chamba. O sea, no vengo por el poder, yo no vengo a participar por eso. Mi idea de participación ciudadana es muy distinta a lo que tú me estás ofreciendo y no me quiero prestar a eso. No me interesa y creo que eso traiciona los principios, ya no solo del Partido Acción Nacional, sí, los principios de todos los partidos, que es el beneficio de la sociedad. Entonces buscan temas personales y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Pero al final del día quedó un candidato ciudadano, poco ciudadano. ¿Cómo es ese tema? O sea, fue el doctor Berber, ¿verdad? Sí, no, bueno, el doctor Berber tiene participando en política partidista pues más de 10 años. Y varios partidos, ¿verdad? Sí, bueno, prácticamente, mira, él fue candidato a diputado federal por el PRD y fue diputado federal. Creo que fue un buen diputado federal, hizo buenas gestiones. En ese momento el PRD estaba fuerte, gobernaba el estado el PRD, generó hizo buenas gestiones de obras, creo que muchas en temas de salud, pues es el que domina, es un buen médico pediatra, y luego participó a diputado local, creo que por el Verde, y luego fue candidato a presidente municipal por el Movimiento Ciudadano, luego por el Verde, y luego participó en la alianza. Lo con el PRI, ¿no? Sí, pues en la alianza iba PRI, PAN, PRD. Yo creo que esa parte es donde los ciudadanos tenemos que reclamarles a los partidos. Ellos tienen la patente, por decirlo de alguna forma, o el mecanismo de la participación ciudadana eficiente, que es pues el tema partidista. El problema es que los partidos o las cúpulas de los partidos tienen secuestrado la participación de los ciudadanos. Incluso te lo puedo decir, el propio candidato, el doctor Berber, participó él solo, los partidos definieron muchas partes de esa planilla, regidores, etcétera, y pues eso hace que la ciudadanía no empate porque no se siente identificada. Entonces podríamos decir que hoy en día en Zacatecas, para no abrirnos tanto, no hay tanta cabida para la participación ciudadana a través del mecanismo único que hay para participar en democracia, que es a través de un partido político. Bueno, es el único... Bueno, está la vía ciudadana. Sí, es el único que permite, exactamente, porque ellos mismos ponen las reglas, ¿no? Sí, o sea, sí. Puedes ser independiente, pero tienes que cumplir más requisitos que el propio partido y con más vigilancia del recurso. Entonces, y sin lana, sí. Entonces, pues lo hacen un mecanismo prácticamente inviable. Y lo cerraron cuando empezó a crecer este tema de los candidatos independientes. El problema es que son partidos que son financiados
por el recurso de los contribuyentes, que no es público, es de los que pagamos impuestos, y lo utilizan de manera sectorial o cupular, y cierran el espacio de la participación, y el mejor reflejo es ese, cuánta gente va a votar, y luego cuánto por cada partido. A mí me gustaba mucho el tema de la participación que hizo Kumamoto de sin voto no hay dinero. Es los recursos de los partidos deberían ser en proporción de los votos reales que obtuvieron, no de la participación porcentual. Ahí es una trampita que hacen los partidos, o trampota, pero debe ser en base a cada voto, es lo que deberían de recibir. Bueno, es que esa parte es como cuando firmas un contrato con un banco, un servicio, lo que sea, son las letras chiquitas, ¿verdad? Dentro de la ley electoral, en donde vienen las configuraciones para temas de participación de prerrogativas, en donde pues la gente que no está involucrada en el tema no le entiende, ¿verdad? Entonces queda un vacío. Sí, pero mira, es bien sencillo. Hay un presupuesto, digamos 100. Yo como soy abogado les digo cuentas de abogado, pero 100, dicen forzosamente se van a destinar 100 pesos para los partidos. Vote mucha gente o vote poca. No, debe ser, va a ser 100 si votaran todos, si votara el 100% del padrón electoral. Sí. Pero si no, si se votó nada más el 60%, esos 60% es lo que debe de repartirse en proporción a los votos. El otro, que se vaya a carreteras, a hospitales, a agua, luz, etcétera. Infraestructura pública. Exactamente. Oye, Alejandro, ahorita que dices el tema de la poca participación ciudadana, ¿tú crees o te gusta? Bueno, la respuesta yo creo que la pregunta es muy tendenciosa, porque va a decir que sí. La participación ciudadana, a lo mejor yo en el tema de como politólogo, yo probablemente si me lo doy en un romanticismo político, yo diría que zapatero a tus zapatos, o sea, que los que se hagan política tengan que tener una educación o un nivel académico enfocado al servicio público. Pero ¿qué valor agregado le da a la administración pública el que un médico, el que un ingeniero en cualquier área, es decir, la participación ciudadana, qué valor le da a la administración pública? Pues conocer la ciudadanía. El problema es que los que se dedican, y digo entre comillas, de manera profesional a la política, se han encapsulado en un grupo de poder, en un grupo de que hasta les gusta llamarles círculo rojo, ¿no? O sea, son poquitos. ¿Y qué aportación le da al ciudadano? Da igual la profesión o el ámbito de influencia, es eso, que anda día a día en tierra. A los políticos nada más los vemos en la calle, 2 o 3 meses en campaña, y eso es el valor agregado que le da al ciudadano. Es decir, todos aportamos algo en la medida en que construimos una ciudadanía, y la participación es fundamental. Vamos a un tema que nos toca, el tema municipal. Los regidores antes eran participación honorífica, es decir, no cobraban. Entonces estaba el líder de los gremios, el líder de los taxistas de una colonia, y entonces llevaban el sentir verdadero ciudadano. Si el político no iba, pues ellos iban y le decían, pero ahora como está enquistado y está encapsulado por grupos de poder y un tema económico, están incluso alejando a estos sectores de la interacción. Eso es lo que aporta el ciudadano, el verdadero sentir, las verdaderas necesidades o el rumbo que queremos. Cuando estuviste recorriendo las calles, Alejandro, en esa precampaña, mientras que se decidía el candidato a la capital, supongo que recogiste muchas inquietudes de la gente y te pudiste haber dado cuenta de muchas cosas que pasaban. ¿Por qué crees que la gente no participa? ¿Por qué crees que la gente se hace para atrás cuando se habla de política? Porque nos han quedado de ver, los políticos nos han fallado, nos han mentido, nos han engañado, nos han estafado, nos han robado. Y lo digo tan claro como mi participación, lo hablo en tema personal. A mí me ofrecieron una cosa que no pudieron cumplir, la dirigencia, en específico ahora diputada federal Noemí, y pues dejas de creer. Yo sabía que podía suceder esas cosas, no lo crees, pero sucede. Me dijo o ofreció cosas que no pudo cumplir, no pudo cumplir su palabra, y eso lo puedes entender porque no siempre depende de la persona. El problema es cómo lo quiso hacer. Me quiso, y te lo digo así tal cual, negociar. Dije, oye, yo no vengo a negociar mi participación, yo voy a seguir participando. ¿Qué recogí en las calles?
Yo nunca he dejado de andar en la calle. Esto no espero que mi esposa no lo vea si tengo, pero siempre he andado en la calle, recorres. No le das caso. Nada más lo que hicimos es un tema de estrategia. ¿Y por qué estrategia? Por tener un mayor impacto, recoger mejores inquietudes y sectores donde hay una mayor concentración de población para realmente traer el pulso de manera estadística. Pero yo sigo recorriendo la calle, sigo teniendo contacto con mucha gente. ¿Y de qué nos dimos cuenta? El mayor problema en el municipio es la inseguridad. El tema de inseguridad es muy fuerte. Y luego el segundo es el tema económico. Y una cosa que yo me di cuenta, tú nos anduviste acompañando en algunos lados, en Zacatecas se debe enfocar un tema, una campaña, el tema de mascotas o perros. Casi, no lo recogimos en estadística, pero te podría decir, sin temor a equivocarme, que por lo menos estadísticamente siempre hay un perro por cada casa en la capital. Desde luego hay unas donde hay 2 o 3, sí. Y se tiene que hacer una política pública, cómo trabajar ese tema, tanto el cuidado, el abandono, la esterilización, sí o no, porque luego vemos muchos problemas de salud pública derivadas de la falta de una política pública, sí, en el cuidado de mascotas. De mascotas. Oye, y ahorita decías en el tema de participación ciudadana que mucha gente no participa en política, es decir, en lo que más nos interesa a todos es que no va a votar por un tema de deuda con el político que no es recíproco. ¿Pero no te parece que ese es un mal consuelo? ¿No quiere decir que el valiente vive hasta que el cobarde lo deja morir? Sí, mira, incluso yo he dicho que la participación de los ciudadanos comienza con el voto. El problema es que nos han querido o nos han cerrado el paso haciéndonos creer que ahí termina. No, ahí empieza y entonces hay que exigirles quien gane. Si ganó el que tú votaste, con mayor razón, porque algo te convenció, y si ganó por el que no votaste, también es un motivo decir, oye, tú ofreciste algo, yo no estaba de acuerdo, bueno, quiero que se haga parte de lo que yo estuve de acuerdo, porque nadie gana todo ni pierde todo. ¿Qué tenemos que hacer? Un convencimiento de que las cosas solo van a funcionar si nos unimos a trabajar. Y una forma de unirnos es participar. Entonces, no caigamos en el juego. Nos han quedado de ver, pero nosotros les hemos permitido que nos deban. Oye, en ese sentido, ¿la política está hecha para gente buena? La política está hecha para servir a los ciudadanos, para servir a tu semejante. Es un tema de mística. El problema es que la han pervertido porque se han servido de la política. Sí, tiene razón. Y aparte ese mensaje permea mucho en la sociedad. Es decir, tú podrás ver en estudios de opinión, siempre los peores calificados siempre va a ser un político, ¿verdad? Sí, incluso hay quien dice, bueno, es un mal necesario. No, es que hay buenos políticos, ¿sí? Hay buenos servidores públicos. Lo que tenemos que hacer es elegir a los mejores. Eso lo hablamos en positivo, o si lo quieres hablar en negativo, al menos peor. El problema es que siempre elegimos al peor. Yo soy de la idea que, como todas las chambas, hay buenos elementos, malos elementos, irregulares elementos, pero todo está en exigir, ¿verdad? Es decir, tú como patrón, supongo que has tenido gente que confías a ciegas que este pelado no me va a dejar morir, y si se le presenta un problema lo va a resolver. Sabes que otro se le atora algo, intentará, pero no podrá, y sabes que el que le vale queso, ¿verdad? Pero de ti depende también decir, al que le vale queso, oye, güey, ponte al tiro, porque si no, también tú como patrón tienes que exigirle, ¿no? Es que aquí implica la frase que tú dices, no hay nadie que por bien que esté no quiera estar mejor. Al que le vale queso siempre podrá mejorar, al que hace más o menos las cosas siempre podrá mejorar, y al que está bien también siempre podrá tener un tema de excelencia. El tema de excelencia, o como yo les digo mucho a mis hijos, el tema de hacer cosas extraordinarias, extra de lo ordinario. Sí. Entonces hay una obligación mínima como ciudadano, como padre de familia, como empresario, como trabajador. ¿Quieres ser extraordinario? Tienes que dar un extra. Y dar un extra no necesariamente recibes el pago en monetario, es decir, con lana. Puedes recibir el pago con una satisfacción del deber cumplido, con una tranquilidad de que tú hiciste no solo lo necesario, sino un extra. Y eso es, yo creo que la participación ciudadana. Tú eres empleado público, privado, empresario, el extra para tener una mejor
sociedad es participar en política. Participar en política no quiere decir en un partido político, ¿eh? Puedes participar en tu gremio, en tu colonia, en la organización, en contralorías sociales, en que se transparente cosas. Hay un montón de formas de participar. Hasta en la escuela de tus hijos, ¿verdad? O sea, se hacen las mesas directivas, o el representante de papás del salón de la escuela de tus hijos. Ahí es generar sociedad, ahí es como diría un buen amigo que, como chinga, que dice, ahí es donde haces comunidad, ¿verdad? Sí, es que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos más eficientes, más prácticos, para generarnos mejores condiciones para todos, no para una mejor condición para mí o para mis hijos, como dices, para todos. Y vas haciendo comunidad, vas construyendo ciudadanía, y es desde que y tus hijos lo van viendo. Digo, para mí es algo, te digo, pues común, porque yo siempre lo vi. Mi padre siempre participó en organismos empresariales, en política, en la sociedad, en padres de familia. Están clubes de servicio como Rotarios, Leones, etcétera, colegios de profesionistas, los de la colonia. Entonces, mira, lo importante de la participación y de dar este extra es, como ciudadano, participar en colegios de profesionistas, en tu colonia, en un partido. La participación política del ciudadano no necesariamente es en un partido político, sino en la incidencia en tu sociedad. Puede ser, insisto, como decíamos, en la sociedad de padres de familia, en la sociedad de colegios de profesionistas, en tu colonia. Y te decía, en las colonias, los grandes liderazgos, o su gran mayoría, al menos en este país, son mujeres. El problema es que los partidos políticos les han cerrado el espacio y ahora les están queriendo vender la participación con un tema de equidad. Y lo vimos desde que abrieron esa participación, las llamadas Juanitas, las que no los identifican, era que el candidato en teoría era una mujer y el suplente era un hombre, y luego hacían que renunciara. Y ahora pues ya hicieron que por lo menos el candidato y el suplente fuera del mismo género, mujer o hombre. ¿Qué ha pasado? Los partidos políticos le han cerrado el espacio a la mujer, cuando la mujer es el gran impulsor de este país. Bueno, es el motor de desarrollo social del país, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando pues obviamente era chico y vivía con mis papás. Me acuerdo que se juntaban para la kermés en la escuela, los antojitos. Oye, que tú... Me acuerdo una ocasión que hasta las mamás, mi mamá hasta se disfrazó ahí de una botarga para el festival de Navidad. Armaban las posadas entre las colonias o en la calle, o con los vecinos de la cuadra, para un día ir a cenar con la familia, en el tema religioso, ¿verdad? Pero así hay muchas cantidad de participaciones ciudadanas afrontados por una mujer, ¿verdad? Sí, digo, yo digo que los grandes liderazgos de este país verdaderamente son mujeres. Aquí tuvimos ya una gobernadora mujer, creo que hizo un gran papel, como cualquier ser humano, con aciertos y errores, pero dejó un gran legado. Lo critican, etcétera, pero lo usan mucho. Es decir, Ciudad Administrativa es un proyecto ejecutado en el gobierno de una mujer, de Amalia García. El Palacio de Convenciones, hizo grandes proyectos muy interesantes. El hospital. La acción que más me ha beneficiado de la gobernadora ha sido la carretera a Saltillo. Claro. Bueno, tú que viviste en Saltillo, ¿cuántas veces no te la aventaste de ida y vuelta? O sea, peligrosísima. Peligrosísima. Y ahora que le hicieron a 4 carriles, una chulada. Y sigue vigente, y la carretera sigue buena, o sea, en muy buen estado. Sí, yo creo que de los grandes legados, aunque últimamente le han querido hacer estas herencias malditas, pero hay herencias benditas, que creo que el gobierno de la gobernadora Amalia García fue el tema de infraestructura, desarrolló una gran infraestructura para el estado, y que eso nos permite tener un mejor mecanismo, un mejor andamiaje para detonar la economía. Oye, Alejandro, en resumidas cuentas, y para terminar el tema de política, ¿qué experiencia te dejó tu participación en esta precandidatura? No puedes confiar en los partidos políticos, no puedes confiar en sus cúpulas, pero no puedes dejar de participar y de buscar incidir. Incidir en política no es participar solo como candidato o en un tema partidista. Tienes que seguir permanentemente, y lo que mejor es una gran motivación para hacer cambios desde la trinchera en la que estás, en el sector privado y en la participación con
con la comunidad. Nadie puede estar tan equivocado como todos juntos, o nadie puede ser tan acertado como todos juntos, y los partidos políticos están tan equivocados como ellos solos. Ay, bueno, muy buenas frases, me las voy a tuitear. No, luego, es que mira, es muy sencillo, están tan aislados que bueno, ve cuántos miembros activos o militantes tiene. Creo que el PRD, por ejemplo, creo que tiene más diputados que miembros activos. Wow. O sea, son creo que 15 diputados y miembros activos son 5. Digo, es ahí un juego, un sarcasmo, y así cualquier partido político, incluso Morena. Entonces se ha hecho un tema de que la participación debe ser permanente, es una obligación ciudadana, es parte de lo que tenemos que hacer todo ciudadano. Donde quiera que estés, lo digo porque en Zacatecas somos un estado migrante. Si estás en Estados Unidos, allá tienes que participar y incidir en política. No es nada más ser demócrata o republicano, sino en tu colonia, tu sesión. Y el mejor ejemplo es cuántos clubes de migrantes hay en Zacatecanos. Son los que más participan, son los que mejor organizados están y son los que mandan más lana. Sí, definitivamente. Volveremos a ver a Alejandro Enríquez Suárez del Real en participación como en un partido político o en una boleta. Mira, nunca he estado en una boleta. Con sus intenciones nunca de estar participé en algún partido político, pero lo que sí te digo es que nunca he dejado de participar en política ni en mi sociedad. Y eso no lo voy a dejar de hacer donde esté, porque soy un convencido de que esto va a cambiar en la medida en que participemos. Si es en política partidista, o es en política electoral, o es en política ciudadana, donde se pueda, ahí estaremos. Creo que la forma más eficiente es en la política ciudadana. A veces tendrás que incidir en tema partidista, pero creo que son las menos. Alejandro, te hemos visto últimamente incursionando en medios de comunicación. Tienes un programa todos los miércoles, Hagamos Comunidad, en la 91.7. 91.5. 91.5, perdón. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo surge ese concepto? Mira, el tema de participación política partidista y haber recorrido las calles, me di cuenta que hay mucha comunidad en Zacatecas, es decir, hay mucha forma de organización. Tú vas a las colonias y te puedo decir que con estos mapas de calor que les gusta decir a las autoridades en temas de inseguridad, donde me decían aguas aquí el tema de inseguridad está muy fuerte, me topé que esas colonias, la gente vive con la puerta abierta, se llevan bien entre los vecinos, se cuidan entre ellos, y eso no es otro mecanismo más que una organización ciudadana, sin una estructura formal, pero con una verdadera cohesión social. Y la propuesta del programa es demostrar que sí hay comunidad, que sí sabemos hacerlo y que lo hacemos bien, que los que nos destruyen esa participación son los políticos o los políticos partidistas, y es mostrar un ejemplo de que hay sociedad y esquemas de participación ciudadana. Fíjate, en reflexión a lo que dices, ¿no crees que ese tema de que vengan los políticos de siempre y destruyan, no quiere decir que está, en mi reflexión, me hace sentir que no está tan fortalecido como quisiéramos la participación ciudadana en las colonias? Si no, lo rompería, ¿no? Fíjate que ha sido tan fuerte la participación ciudadana que no ha importado que los políticos no den resultados. Que lo decíamos de otra forma, nos han quedado de ver. Los ciudadanos tomamos la decisión de decir, pues váyanse a la fregada, por no decir salúdense, chinguen a su madre, pues. Y vamos a construir nuestra sociedad a pesar de que ustedes no quieran o a pesar de las reglas que ustedes nos pongan. Y entonces eso genera una participación que se vuelca en tu entorno. Lo que tenemos que es evolucionar, hacerlo de manera estructural para que se beneficien muchos más polígonos que el que está cercano. Los ciudadanos somos más fuertes que cualquier partido político y como lo sabemos, dejamos que ellos tomen ciertas determinaciones, ¿no? Tienes razón. Entonces, bajo esa premisa surge Hagamos Comunidad, pero, o sea, tu programa, ¿cuál es la finalidad? O sea, fortalecer, de ser un vínculo entre la gente. Es fortalecer lo que existe, ¿cómo? Siendo vínculo con algunos otros y exponiendo estos casos, por decirlo de alguna forma, de éxito.
en el gobierno de Peña Nieto les gusta decir las noticias buenas sí cuentan y cuentan más, algo así traía su lema. Es esto, exponer casos de éxito y o estructurar casos que pueden generar una participación ciudadana. Por eso es, hagamos comunidad. ¿Cómo es hacer comunidad? Construir lazos, y estos lazos empiezan desde luego del seno familiar. Hay muchos que están destruidos, pero no dejan de que el ciudadano construya ciudadanía con alguien más. Pongo un ejemplo, y eso es estudiado a nivel mundial. ¿Cómo surgen las pandillas? Las pandillas surgen cuando la situación económica o las madres de familia, ponemos el caso de Tijuana, de zonas maquiladoras, que la mano de obra más calificada era la de la mujer, es decir, son mejor para hacer ciertas cosas, eran contratadas las mujeres, el hombre no dejaba de trabajar, y entonces la familia o los jóvenes o los hijos crecían en la calle. ¿Qué hace la pandilla? Se juntan, hacen comunidad y se empieza a hacer este lazo como una familia. Eso es hacer comunidad. Y las pandillas se pueden distorsionar para bien o para mal, pero eso sigue sucediendo en todos los ámbitos. Y hay casos de éxito buenos de que las pandillas se cuidan incluso mejor que lazos familiares de sangre. Y eso es construir comunidad. Eso es lo que tenemos que replicar, los casos de éxito que sí funcionan. Fíjate que tocas un tema bien interesante, el tema de las pandillas, que efectivamente, por ejemplo, pues por ejemplo, yo que crecí en una ciudad grande, veo esa fraternidad que se gesta en núcleos complicados, por no decir desgajados, pero en barrios populares. Yo crecí en barrios populares, o he tenido mucha interacción. Porque eres de la INDEP. De la INDEP Colombia, saludo a todos, a mi familia. ¿Y don Celso? Sí. Entonces, sí, o sea, no es mamada, o sea, neta. O sea, yo crecí ahí, nací en 2 de abril y Querétaro, en la Independencia, y toda la vida he estado, solamente viví 2 años ahí, pero tengo familia que mi abuelita vive ahí, primos, tíos. Estuve en kinder ahí, conocí amigos que te siguen cuidando, te siguen viendo, que te hacen parte de tu familia y no dejan que, aun y que ellos estén manchados por algo, no dejan que te pase nada porque tú ya te fuiste, ¿sí? Y cuando llegas te arropan. Esa es una fraternidad que deberíamos de seguir fomentando, y que es un fenómeno bien singular que sucede sobre todo en los barrios populares, ¿verdad? Lo que pasa es que la necesidad te hace, es una frase que a mí me gusta. Entonces, la necesidad de tener la familia, no porque no la tengas, porque no tengas un padre, una madre o un hermano, en algunos casos sí, pero la necesidad te hace y empiezas a generar estos lazos de fraternidad, de familia, con alguien que no compartes la sangre, pero sí intereses comunes, que es estar mejor. Puede tener la debilidad, como tú dices, que alguien cae en drogas, temas así, pero ¿por qué surge ahí? Porque desgraciadamente la estructura de nuestras zonas populares, o que está mucha gente, es el hacinamiento. En una casa pequeña viven muchos, entonces sales a la calle para ganar espacio, y es donde convives, y es donde empiezas a hacer estos lazos. De hecho, es un fenómeno digno de estudio, digno de poder replicar. En una ocasión estaba trabajando en una comisión de seguridad pública en un congreso, y me topé con gente de la UNAM, especialistas en eso, y decían que los nuevos fraccionamientos residenciales, los bardeados, privadas, pues, fragmentan la relación entre vecinos. Claro, y el mejor ejemplo es esto, nada más que nos cuesta trabajo aceptarlo, pero tú lo decías, fraccionamientos bardeados, lo que está simulando es una prisión. Sí. Entonces, los que creen que están más seguros es porque están dentro de la prisión, pero verdaderamente no hay mejor seguridad que te cuiden los que están en tu entorno, tus vecinos. Y repito, yo me topé con zonas que denominaban calientes o peligrosas, que los vecinos cuidaban, y entonces me decían, si vas a andar en la calle, ahí no pases, ya no te dicen horario, nada más cuando no haya sol, cuando ya esté oscuro no estés ahí, nada más con luz del sol. Y ser prudente. Exacto, y te voy a decir la verdad, fue lo que a mí me sucedió. Yo llegué a estar 8, 9 de la noche, dejaba de caminar las calles
pues porque ya era molesto estar tocando a las 10 de la noche, sí, ¿no? sí. Pues tienen que descansar o cenar, dormir. Pero todos te recibían bien y te decían, bien, vamos a darle por acá, oiga esto, te recomendaban y te dabas cuenta que los vecinos se saludaban, se conocían. Y como tú dices, estos fraccionamientos que creen que están más seguros, muchas veces no conocen ni a quién tienen enfrente. Sí, fíjate que los fraccionamientos residenciales ahora privados o bardeados te alejan del vecino que vive al lado tuyo, ¿verdad? Cuando en lo personal, pues yo nací en sectores populares y conoces a qué se dedica el de enfrente, el de al lado, inclusive sabías que podías ir a pedirle una tacita de café, de un huevo, un tomate, lo que sea, y con toda la confianza del mundo, ¿verdad? Porque había esa fraternidad que se ha ido perdiendo. Pero bueno, también el origen es que la inseguridad ha crecido, ¿verdad? Y que de cierta manera buscas sectores más seguros, aunque te priven y te alejen, pero que sepas que no te va a pasar nada, ¿verdad? Fragmentan, mira, para mí un mentor en el tema de participación ciudadana fue Luis Werman, que era el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, y él lo decía muy claro, lo voy a poner con nombres de colonias aquí, todos queremos alejarnos y nos vamos en teoría a fraccionamientos más privados, más verdeados, creyendo que lo que pasa ahí está alejado de lo que vives en otra colonia popular. Y lo voy a poner en distancias. Tú puedes decir, vivo en Bernardes o vivo en Las Colinas, etcétera, y nada tiene que ver con lo que pasa en las Europas, en la Lázaro. Lo que nos damos cuenta es que todos interactuamos de manera permanente, ya sea que trabajes con ellos, es el que te vincula o te lleva, ya sea en Uber, en taxi, sí, que te atiende una tienda, una panadería, y estás permanentemente en contacto con ellos. Entonces, lo que pasa aquí repercute allá, o lo que pasa allá repercute aquí. En la medida que construyamos una mejor ciudad y la mejor interacción, vamos a estar más protegidos. Y hay estudios de que las ciudades, entre más espacio hay entre las casas, se empiezan a quedar solas. Porque, insisto, el ser humano es un ser sociable por naturaleza y lo que nos gusta es convivir y no estar alejados. Cuando empiezas a estar alejado, empiezas a dejar de ser humano, te deshumanizas y entonces tu tendencia natural es buscar con quién estar. La otra vez veía un meme, güey, que decía que el mexicano se sabe organizar muy bien para ciertos temas. Primero, para la tanda. Segundo, para la peda. Segundo, y el tercero, para el crimen organizado. Mira, te digo, el tema de seguridad es un tema que solo los criminales lo han aprovechado en Zacatecas. Perdón, el tema de logística para el tema que ellos necesitan, que es la distribución, y por eso pelean la plaza. Independientemente del consumo y la distribución que hay en el estado, lo que les interesa es que estamos en una zona estratégica y es lo que tenemos que explotar, ahora sí que para bien. Y el tema de seguridad en Zacatecas es muy sensible porque estamos en el centro del país y se pelean en la plaza. ¿Qué tenemos que buscar? Buscar incidir y protegernos entre nosotros. Hay mucha gente, todos tenemos un amigo que vive fuera, entonces, oye, ¿cómo están? Yo siempre he dicho, pues igual de inseguro que en todo el país. Sí. Aquí lo vemos normal y ahí dicen, no, qué mal que nos acostumbremos a la delincuencia. Pues es que esa es una de las, no sé si decirlo, atribuciones o facultades del ser humano, la adaptabilidad. Si no nos adaptamos, morimos. Entonces, nos adaptamos a la inseguridad, pero no quiere decir que esté bien. Pongo un ejemplo en el tema de la adaptabilidad y de los cambios que pueden ser en positivo. Todos sabemos que los bárbaros, los vikingos, eran los de los países nórdicos. Y estamos hablando de hace 100 años. Se cansaron de ser el ejemplo negativo, dijeron, vamos a cambiar. Y hoy día son los ejemplos de transparencia, sí, de ciudadanía, de civilidad. Ahí sí hay estado de bienestar. Hay estado de bienestar, pero lo invirtieron. Sí. Sí, conozco perfectamente. Para mí, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia son modelos a seguir, o sea, son modelos de estudio para mí. Es un tema de decisión, de querer hacer las cosas y aplicarnos a ello. Oye, Alejandro, decías un tema que yo siempre he tenido esa inquietud. ¿Por qué la delincuencia ve cosas que los empresarios o los gobiernos no ven? ¿A qué me refiero? A que dices, bueno, Zacatecas se ha convertido en una ruta o un nodo o un hub, como quieran decirle, de
estratégico para ir al norte, al sur, al este, al oeste? ¿Y por qué no se han hecho políticas públicas de desarrollo económico? ¿Por qué, por ejemplo, el centro de abastecimiento de DHL más grande no está aquí? ¿Por qué no tenemos un aeropuerto más grande? ¿Por qué no tenemos una terminal de autobuses? ¿O por qué no está Amazon aquí, verdad? Yo creo que porque las medidas que toman la delincuencia organizada son más eficientes. Y digo, no quiere decir que sean las mejores. Es decir, no funcionas o estás haciendo algo indebido y pues te matan, y lo estamos viviendo. Y en el tema de políticas públicas nos cuesta trabajo tomar decisiones y decirle, oye, no va por ahí. Yo siempre pongo este ejemplo. Una forma de renovar y ser eficientes es la licencia, pero la renovación de la licencia. Y te hacen ir ahí, te formas, sacas el certificado médico en la Cruz Roja que está fuera de tránsito, luego así pagas a otra oficina. Cuando es un trámite que tú puedes hacer desde tu casa, desde tu celular, pones la foto que más te guste, haces el pago electrónico a la hora que tú quieras, es decir, en la noche, sin necesidad de ir, ya los datos. Y si estás renovando, es porque ya sabes manejar, ya pasaste las pruebas. Entonces podría ser muy fácil. ¿Por qué no lo hacen? Porque dejan de tener este mecanismo de, ellos dicen interacción con el ciudadano, pero es de un método de extorsión. Quieres rápido, te facilito, etcétera. Y porque les cuesta tomar la decisión de simplificar las cosas. Burocracia. Pero no es los que hacen el trabajo, sino los tomadores de decisiones. Y muchas veces es ignorancia. Bueno, ya puedes desde un teléfono comprar casa, rentar. Sí. En otra parte del mundo. Bueno, no puedes renovar una licencia, es de burla, ¿no? Hasta por un tema recaudatorio, ¿no? O sea, agarrarías más lana. Yo, por ejemplo, tengo mi licencia digital en Nuevo León. Voy, la pago. Es más, la puedo renovar en línea, como es tú. O sea, el gobierno digital no nada más estar en Facebook o en Twitter o en Instagram, sino es hacer verdaderamente eficiente, que la gente... O sea, yo creo que lo que más le molesta a un ciudadano es tener que ir a una alcaldía, tener que ir a una presidencia. En estos días pasados que estaban pues pagando prediales, mes pasado, etcétera, o meses pasados, pagando prediales. El predio es un bien inmueble, o sea, no se mueve. El municipio va a ser el mismo. ¿Por qué no ponerlo digital? Ya sabes dónde está, cuánto mide y poderlo pagar de forma electrónica. Hay muchos mecanismos de pago electrónico. Bueno, ya está una tarjeta de crédito, te la hacen electrónica, te llega a tu casa sin necesidad, firmas contratos electrónicos. Bueno, porque un gobierno no lo hace, yo creo que es ineficiencia de los tomadores de decisión. Wow, es un gran tema, el tema de la eficiencia en el servicio público, y creo que hay pocos gobiernos que han apostado a ser eficiente verdaderamente en la digitalización, ¿verdad? del servicio público. A lo mejor porque ya no tendrían el control de ello. O sea, hay un enigma, ¿no? Que a lo mejor tiene nombre y apellido, pero bueno, no funciona, ¿verdad? Entonces, Alejandro, ya para cerrar, que se nos está acabando la pila. No, todavía traemos la pila bien. De las cámaras. Sí, de las cámaras. ¿En dónde andas? ¿Qué proyectos traes? ¿Dónde podemos ver? Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, Alejandro Enríquez Suárez, Facebook, porque bueno, pues ya dicen que estoy grande, ¿va? Sí. Como 15 días más que tú, sí. Pero Facebook, Instagram, Twitter, Hagamos Comunidad en el 91.5 los miércoles a las 5, y vamos a seguir participando en organismos empresariales, en la sociedad, seguir diciendo que tenemos y empezarnos a estructurar. Yo espero próximamente empezar de nuevo a recorrer las calles, porque eso te empapa, pero a mí me gusta hacer las cosas de una forma estructurada, con estrategia, un porqué, para que la mejor forma es buscar un beneficio para todos. No tienes que encabezar proyectos para que esto funcione. La mejor forma de que esto funcione es que nos organicemos todos, y lo decía hace rato en la frase, nadie es mejor que todos juntos. Wow. Pues bueno, cerramos con esta frase. La verdad es una frase muy poderosa. Si verdaderamente nos unimos, nos podemos de acuerdo, con un fin común, y a lo mejor sin complejos, sin prejuicios. O los chavos nos dicen, si nos organizamos, ¿sí? Ahí te va todos, te va el 20 para el cartón, ¿va? No, o como dicen, si nos organizamos, todos. Sí, es correcto. Alejandro, pues muchas gracias. Yo creo que esta plática da para seguir horas y horas y horas, pero... Gracias a ti y suerte. Ojalá siga creciendo este podcast. Yo estoy seguro, porque sabes el tema de redes,
me acompañaste en el programa explicando cómo se hace comunidad desde la comunidad digital, ¿no? De hecho, este proyecto surge mucho en el sentido y en el espíritu de hacer eso, ¿no? De que interactuemos, de que nos involucremos, de sumarnos a esta moda que no estoy descubriendo de los negros ni mucho menos, simplemente es de ejecutar, ¿no? Pues es que es participar. Bueno, sí. Tu ámbito de influencia y es tu conocimiento, la política y el tema de redes, pues estás participando, generando propuestas, ideas, y va a ver a quién le sirva y va a ver de quién tome aquí ideas de lo que tú haces, y entonces va a ser una mejor comunidad, una mejor sociedad. Definitivamente. Pues bueno, te agradezco, Alejandro. Al contrario. Muchas gracias a todos por estar en este capítulo y pues nos vemos en el próximo. Hasta luego.